La mansión en la que vivía Roberto era impresionante, pero Laura no se dejaba impresionar. Provenía de una familia humilde y, aunque la vida de Roberto parecía un sueño, ella veía solo un hombre vulnerable en su cama de hospital. Cada día, Laura cambiaba los pañales de Roberto, limpiaba su rostro y lo mantenía hidratado. Las rutinas diarias eran monótonas, pero Laura lo hacía con dedicación, sabiendo que su trabajo era esencial para la supervivencia de aquel hombre. Durante meses, se preguntó cómo habría sido la vida de Roberto antes del accidente. La mansión llena de lujo parecía contrastar con la imagen de un hombre tan frágil y dependiente. Mientras realizaba sus tareas, notaba pequeños elementos que hablaban de una vida llena de opulencia. Libros de negocios, fotografías de viajes exóticos y trofeos de actividades deportivas llenaban su habitación. Al principio, Laura no se atrevió a curiosear demasiado, pero la soledad del trabajo la llevaba a echar un vistazo más profundo. Un día, al revisar los informes médicos de Roberto, descubrió que había sido un hombre de negocios de gran éxito, con inversiones en empresas globales y propiedades en varios países. El hombre en coma no solo era rico, sino también influyente. Laura no podía evitar imaginar qué tipo de persona habría sido en su vida activa. Sin embargo, a pesar de todo el lujo, Roberto parecía estar atrapado en un mundo invisible e inaccesible. Durante años, el hombre había estado en coma, sin responder a ningún estímulo, y Laura ya se había acostumbrado a su rutina diaria. Pero, un día, mientras ajustaba las sábanas, notó que uno de los dedos de Roberto se movía ligeramente. Pensó que era una simple contracción muscular, pero luego lo repitió. Ella no podía creer lo que veía. Los días siguientes, Roberto empezó a mover más partes de su cuerpo, a veces reaccionando al sonido de su voz o al tacto. Laura, aunque entrenada para manejar este tipo de situaciones, no sabía cómo reaccionar. El miedo se mezclaba con la emoción. ¿Qué pasaría si Roberto despertaba? ¿Cómo cambiaría eso su vida y la de todos los que lo rodeaban? Laura decidió mantener la calma y continuar con sus cuidados, pero la incertidumbre la invadió. Los primeros momentos del despertar fueron inquietantes. Roberto parecía estar atrapado entre el sueño y la vigilia, haciendo preguntas confusas sobre su entorno. La enfermera lo observaba desde una distancia prudente, permitiéndole adaptarse a la nueva realidad. Sin embargo, pronto comenzó a reconocer algunas palabras, como su nombre y la fecha actual. Para Laura, esto representaba un hito en su vida, pues sentía que finalmente su esfuerzo había valido la pena. Aunque su interacción era limitada, Roberto empezó a mostrar signos de entendimiento, reaccionando a los estímulos de una forma más coherente. A pesar de su progreso, Laura no sabía cuánto duraría este despertar. ¿Roberto volvería a ser el mismo hombre que había sido antes del accidente? Cada día que pasaba con él la llevaba a una nueva etapa de incertidumbre. Fue un día como cualquier otro cuando, después de ajustar su posición en la cama, Roberto abrió los ojos. Miró a Laura con sorpresa, pero no parecía reconocerla de inmediato. La enfermera, nerviosa, se acercó lentamente, sabiendo que este sería un momento crucial. Roberto, con una voz quebrada, le preguntó, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Laura, con una mezcla de alegría y miedo, le explicó su situación, relatándole el accidente y los años que había pasado en coma. Roberto, aún confundido, intentó incorporarse, pero rápidamente se dio cuenta de que su cuerpo no respondía como antes. A pesar de su debilitada condición, se mostró agradecido por la atención que Laura le brindó. Ella, al verlo por primera vez completamente despierto, no pudo evitar sentirse impresionada por el contraste entre el hombre fuerte que había sido y el frágil ser humano frente a ella. A medida que conversaban, Roberto le relató que su amnesia parcial le impedía recordar muchos de los detalles de su vida. A pesar de estar consciente de su estado físico, le costaba mucho recordar su vida antes del accidente. Sin embargo, su mente comenzaba a despejarse lentamente, y las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Roberto mencionó que su familia había desaparecido después del accidente, pero no sabía si eso se debía a que habían abandonado a alguien en su estado o si algo más había ocurrido. Laura, mientras lo escuchaba, no podía evitar sentir lástima por el hombre que, a pesar de su riqueza, se encontraba solo y vulnerable. Sin embargo,
Algo le parecía extraño. No solo había perdido la memoria, sino que también había perdido la conexión con las personas más cercanas a él. ¿Qué había sucedido en su vida antes de todo esto? Durante una de las largas conversaciones, Roberto mencionó que había sido un hombre ambicioso, siempre enfocado en los negocios y en maximizar su riqueza. A pesar de sus logros, sus relaciones personales habían sido frágiles. Había tenido muchos amigos, pero ninguno que realmente lo conociera, y su familia había sido más una obligación que un verdadero vínculo emocional. Laura se sintió incómoda al escuchar estas revelaciones, especialmente cuando Roberto habló de su obsesión por el poder y el control. Parecía que su éxito profesional había ido a costa de la felicidad de aquellos que le rodeaban. La forma en que relataba su vida pasada dejaba claro que, aunque había sido un hombre muy exitoso, su vida emocional y personal estaba vacía. Laura comenzó a comprender que la vida de Roberto no había sido tan perfecta como parecía. Mientras Roberto se rehabilitaba y comenzaba a recordar más detalles de su vida pasada, Laura se dio cuenta de que su principal preocupación no era su salud, sino recuperar el poder que había perdido. Había comenzado a mostrar signos de ansiedad por las finanzas de sus empresas y propiedades. Incluso durante las conversaciones con Laura, mencionaba a menudo sus inversiones y negocios, preguntando por el estado de sus cuentas. Laura, aunque comprendía la importancia de la riqueza para él, no podía evitar sentirse inquieta al ver cómo su despertar estaba tan centrado en el dinero. Parecía que, a pesar de todo lo que había perdido, su única motivación seguía siendo mantener su control sobre todo lo que había logrado en el pasado. Laura comenzaba a preguntarse si realmente quería ser parte de este regreso a la vida de un hombre tan centrado en lo material. Durante una conversación en la que Roberto expresaba su agradecimiento por la dedicación de Laura, comenzó a contarle sobre los planes que había tenido antes del accidente. Para sorpresa de Laura, Roberto le confesó que había considerado tomar medidas drásticas para asegurarse de que su fortuna no fuera gestionada por nadie más que él. Incluso había contemplado la idea de hacer que su familia lo declarara incapaz, de modo que pudiera tomar el control total de su patrimonio, incluso si eso significaba manipular a las personas cercanas a él. Al escuchar esto, Laura quedó helada. No solo había sido un hombre despiadado en el ámbito profesional, sino que también había planeado manipular su vida personal y familiar para asegurarse de que su dinero siguiera siendo suyo. Laura se sintió decepcionada, pero también aliviada al comprender que su conexión con Roberto no debía ser más que la de una enfermera a su paciente. Mientras Laura trataba de procesar las revelaciones que Roberto le había hecho, él le confesó que, por todo el tiempo que había pasado en coma, ella era la única persona en quien realmente confiaba. Le pidió que fuera su socia en la administración de su fortuna, ofreciéndole una posición clave en su vida financiera. Laura, paralizada por la oferta, se sintió desconcertada. Aunque el dinero era tentador, sabía que lo que Roberto realmente buscaba no era una relación genuina, sino una persona en la que pudiera delegar sus problemas. Mientras lo observaba, Laura se dio cuenta de que, aunque tenía el poder para cambiar su vida, no deseaba formar parte de un mundo tan vacío. La oferta de Roberto la dejó helada, pero también le dio claridad sobre su futuro. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te sorprendió el giro final? Si te ha gustado, no olvides dejar un like y compartir tu opinión en los comentarios. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Gracias por estar aquí.